Hemos visto cómo tanto la clase política, religiosa, la militar, la misma sociedad está siendo inclinada, llevada, gobernada por los demonios, por principados, espíritus que no son del reino de Dios. Y esto es a causa de que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y Jesús lo aclaró muchas veces, lo ha dicho, que si no se arrepienten en sus pecados, morirán. No es la condenación de Dios, sino es nuestra propia condenación, que nos lleva a perdernos eternamente. Y el juicio de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que no escucharon, que no quisieron, que no amaron la luz, sino que amaron las tinieblas. Jesús, antes de ir a la cruz en Jerusalén, él vio a Jerusalén desde el monte de los Olivos y él se lamentó al ver la ciudad y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas y los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte, cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos, pero no quisiste? Ese no quisiste es un acto de rebeldía voluntaria de no querer estar bajo el gobierno, la cobertura, la protección de Dios. ¿Cuántas veces quise recogerte? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina levanta sus alas y cubre a sus polluelos para que nada malo le suceda? Pero no quisiste. Por lo tanto, tu ciudad será desolada. Y eso es grave cuando llega un punto donde Dios ya no interviene. Donde antes era la gloria de Dios, el templo de Dios, donde descendió esa nube, en 2 Crónicas capítulo 5, la inauguración del templo que construyó Salomón, donde los levitas, los sacerdotes, los músicos, los cantores declaraban a alta voz y con todos los instrumentos de música: cuán grande es el Señor, bueno es el Señor y su misericordia es para siempre. Bueno es nuestro Dios y su misericordia es para siempre. Dice que cayó la gloria de Dios en ese lugar. No pudieron seguir cantando porque la presencia de Dios descendió a ese lugar y era el lugar sagrado para el pueblo de Israel, donde algunos tenían alguna necesidad, algún problema, iban a ofrecer sus sacrificios para el perdón de sus pecados, iban al encuentro de Dios. Era el momento de la gloria de ese templo. Jesús dijo: de cierto te digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida de este templo. Y lo que ocurrió 70 años después de la resurrección de Cristo, el templo quedó hecho polvo, que hasta el día de hoy no existe polvo. Lo que antes era gloria, hoy es un lugar que no existe. Dios se fue. No quisiste, por lo tanto, quedarás desolada. ¿Y Dios qué hizo? Levantó otro templo, que somos cada uno de aquellos que creemos en el Señor, que hemos sido limpiados por su sangre, que hemos creído en el perdón de Dios, en la gracia de Dios, y Él vino a morar en nosotros, y esa gloria, esa presencia de Dios vino a morar en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, la nación de Dios, el pueblo de Dios, reyes y sacerdotes, donde la unción, que es la misma presencia de Dios, vino a morar con nosotros. Pero llegamos a este tiempo, llegamos a esta generación, donde hemos visto cómo el pecado comenzó a desarrollarse, a expandirse
pero no el pecado, como les dije, de robar, de que miento, de que adultero, un pecadito por acá, me deslicé acá, me equivoqué, erré en el camino, sino que ahora se normaliza el pecado, se normaliza la maldad, ya es algo bueno, ya lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno, ya donde la gente no piensa, perdió el sentido común, ya no le interesa el prójimo, ya no están los vecinos acompañándonos, ya no está el gobierno apoyando al pueblo, ya no hay ningún gobierno que haga las cosas bien, ya no hay nadie que tenga la mente totalmente limpia para poder gobernar, enseñar, guiar, ayudar, y esto a nivel mundial. Por supuesto que hay todavía aquellos que tienen conciencia, aquellos que tienen un corazón que buscan lo bueno, que anhelan lo bueno. Por supuesto que hay gente todavía cuerda, con sentido común, con ética moral, que sigue tal vez luchando. Pero sin Cristo, sin la presencia de Dios, esas personas corren el riesgo de ser engañados, desviados, se cansan, porque humanamente no se puede hacer frente a lo que es espiritual. Netamente espiritual. Y esto vamos a hablar ahora, los desafíos que tenemos nosotros como iglesia en medio de todo esto que está ocurriendo en la sociedad. Y yo quiero que presten atención. Esto no es una interpretación mía, no es un mensaje mío. Esto es lo que está escrito en la Biblia y lo vamos a ver que se está manifestando en este tiempo, y esto nos tiene que llamar la atención, tiene que despertar, porque lo mismo que ocurrió en Israel está ocurriendo hoy con la iglesia. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo, que era pastor de la iglesia de Éfeso en aquel entonces. Y dentro de todos los consejos, él le dice, pero el Espíritu, fíjese, no dice, pero yo digo, no. Mi opinión dice que no. Creo que no. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios dice claramente, no hay misterio, no hay oculto, no hay interpretación de lengua, no es algo que tengo que ser un teólogo, máster en teología para entenderlo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos tiempos que nosotros vivimos, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué van a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo vuelvo a leer. Pero el Espíritu de Dios, esto es verdadero, el Espíritu de Dios es verdadero, es real, habla verdad y nos guía a toda la verdad, dice claramente que en los postreros tiempos algunos se desviarán de la fe, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y enseñanzas, doctrinas de demonios. No está hablando de la ocurrencia de un pastor, no está hablando de la enseñanza de un hombre alguno, un filósofo, no está hablando aquí de enseñanzas humanas. Está hablando de espíritus. Y le está hablando a la iglesia, ya no al mundo, porque el mundo dice que está bajo el maligno, o sea, bajo las tinieblas, bajo el gobierno del diablo. O sea, elijo la vida o elijo la muerte, no estoy en el medio.
O estoy con Dios o estoy con el diablo. ¿Gobierna Dios en mi vida o gobierna el diablo? Eso es lo más claro que nosotros tenemos que entender. No es que yo creo en Dios y yo creo que Dios existe. El diablo también cree en Dios. Y sin embargo sigue siendo diablo. Sigue siendo el adversario. Sigue siendo malo, malvado, perverso, sanguinario, ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Yo escojo quién gobierna mi vida. No, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Mentira, no es tu cuerpo porque tu cuerpo se muere. Tu cuerpo es frágil. Si tú tienes dominio sobre tu cuerpo, tarde o temprano vas a morir igual. No tienes dominio sobre la muerte. Por más botox que me ponga, por más maquillaje que me ponga, por más ejercicio que haga, por más buena comida que haga, tarde o temprano me voy a morir. Eso es una ley natural. Por lo tanto, yo no domino sobre mi cuerpo. Pues Dios, quien gobierna mi vida, mis pensamientos, mi voluntad, que es el alma y el espíritu, que es lo que vive para siempre, o gobierna el diablo. Por lo tanto, hay dos caminos. Y aquí Pablo le dice a la iglesia, algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No de hombre alguno. O sea que aquí vemos un mover espiritual, un espíritu de engaño, que es el mismo espíritu del anticristo que está moviéndose para engañar. Y esta sociedad o esta etapa que estamos viviendo hoy con el avance de la tecnología, el avance de las comunicaciones, vemos hoy cómo es fácil ser engañado. ¿Y por qué es fácil ser engañado? Porque cuando usted tiene mucha información, ¿cuál es la verdad? Yo le digo, le doy una noticia a usted hoy. Canal 13, no voy a hacer propaganda, pero Canal 13 le dice, hoy ocurrió A. Y hay otro noticiero que le dice, no, es B. Pero hay otro que dice, esto ocurrió porque es C. ¿Quién tiene razón? ¿La A, la B o la C? Entonces, al crear confusión en la sociedad, en el mundo entero, se crea la confusión que usted no sabe quién dice la verdad. Por lo tanto, usted va a decidir qué creer de la noticia. La guerra en Ucrania es una invasión. Tiene razón Putin de haber metidos en Ucrania porque dice que es un gobierno neonazi que está armado y él quiere destruir el nuevo brote nazi. ¿O tiene la razón Zelensky que es una invasión rusa ilegal que quiere volver a ser la Unión Soviética, que quiere volver a recuperar los territorios? ¿Tiene razón la ONU? ¿Tiene razón la OMS? ¿Tiene razón los periodistas que están aislados y que lo bloquean? ¿Tiene razón el canal abierto? ¿Los privados? ¿Quién tiene la razón de las noticias? Hemos vivido esto y el avance con el tema de la pandemia del 2020, donde salen un sinnúmero de información. Salen médicos, por un lado, diciendo que esto es así, salen otros médicos diciendo que esto es asá, otros que dicen que esto es aquí, información, confusión. Y Dios no es un Dios de confusión. Por lo tanto, el que gesta todo esto son los espíritus engañadores y aquellos que vienen a traer oscuridad sobre nuestra mente. Y la iglesia, lo que Pablo dice aquí, la iglesia no está ajeno. ¿Y por qué no está ajeno? Pero si Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege. Y vamos a ver que es así y también que no es así.
Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, y esto nos vamos a enfocar ya, olvidémonos del mundo, porque el mundo no tiene el conocimiento de Dios, no tiene luz, no tiene el entendimiento, no tiene el Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía, que nos pastorea, que nos guía a toda la verdad, que nos lleva hacia su reino, ¿sí? Que nos redarguye de pecado, que nos dice esto está mal, esto está bien, sigue así, no sigue así. El Espíritu Santo nos ayuda. Pero el mundo no lo tiene. Entonces, ¿por qué no quiero, hermanos, de nosotros, que ignoren? No quiere que ignoren, o sea, hermanos míos, no ignoremos qué cosa. Que nuestros padres, ¿cuáles son nuestros padres? Los patriarcas, Israel, la nación de Israel, las tribus de Israel, donde surgió todo, ¿no? Los que salieron de Egipto, dice, nuestros padres, todos padres, nuestros padres, los padres de la fe, como fue Abraham, Isaac, Jacob, y luego salen todas las tribus y sale Israel de Egipto, todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué nube? La gloria de Dios, la presencia de Dios. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cuál mar? El mar Rojo, que se abrió y pasaron en seco. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, que es el Espíritu Santo. Recuerdan que nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, la inmersión, el sometimiento o la llenura del Espíritu Santo, y también fueron bautizados en el mar, el agua. Simbolismo. ¿Qué simbolismo aquí? Fuiste libertado del pecado, de la esclavitud de Faraón, del diablo que gobernaba sobre tu vida. El príncipe de este mundo gobernaba a aquellos que no estaban en Cristo, pero fueron libertados por un Moisés. Nosotros, por Jesucristo, quien es mayor que Moisés, fuimos libertados del diablo. Todos recibimos el Espíritu Santo como sello de esta salvación. Todos estuvimos bajo la misma nube de gloria. Todos fuimos bautizados en agua, que es la simbología de la muerte de nuestra propia vida, naturaleza de pecado, y resucitado. El agua representa la pureza, la palabra de Dios que nos limpia, y resucitado para una nueva vida como Cristo también resucitó. Eso es lo que aquí Pablo está explicando. El pueblo de Israel pasó por lo mismo. No estaba Cristo, pero todo es simbología, sombra, imagen, simbología de lo que había de venir, que era Cristo. Y dice, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos, fíjese las palabras, todos, no dice algunos, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Nosotros siempre hablamos de lo natural, siempre vemos el Antiguo Testamento como algo natural, como histórico. No, hay ahí enseñanza espiritual para nosotros. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían, escuche bien, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, ya Cristo estaba en el desierto. Cristo no vino, no apareció solamente cuando estaba José y María. Cristo ya estaba, Él es eterno. Desde antes de la creación del mundo, Él es el Rey, Él es el Señor, Él es Dios en su trono. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, ay, Moisés habló la piedra, golpeó la piedra, salió agua, tomaron los milagros, todo habla de Cristo. Aquí Él lo representa, la roca que sacó agua
Cuando Moisés golpeó la roca, brotó agua de la roca y bebieron todos, porque todos tenían sed. Dice aquí Pablo, todos bebieron de la bebida espiritual que era Cristo. Lo está comparando con nosotros. Nosotros todos también bebimos del agua. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior, como dice en la Escritura, correrán ríos de aguas de vida, que salta para vida eterna. Es una agua constante en nosotros. El agua representa vida. El agua, sin agua no podemos vivir. Entonces todos bebieron de Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron todos postrados en el desierto. Murieron todos, exceptuando 2, que son los que salieron de Egipto, y los hijos de las familias que salieron de Egipto. Todos los demás murieron en el desierto. Triste, porque Dios libertó a todos. Dios se hizo milagros para todos. Sin embargo, Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Josué, Caleb fueron los únicos 2 que sobrevivieron, que le creyeron, que se mantuvieron firmes en la fe hasta el fin. Pero ¿por qué murieron todos? Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para ¿quiénes? Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Qué más? Ni sean idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Lamentablemente el español antiguo no tradujo muy claramente todo esto. Lo que aquí está diciendo se refiere al momento que Moisés fue al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley y el pueblo abajo dijo, bueno, Moisés, no sabemos qué pasa con Moisés, no baja, estamos solos acá, hagámonos un Dios, hagamos fiesta, adoremos a ese Dios y ese Dios nos va a guiar. Todo el oro que tenían, Aarón, que era el hermano de Moisés, también entró en ese tema, hicieron el becerro famoso de oro y todos hicieron fiesta, comer, beber, emborracharse, orgías, adulterio, relaciones sexuales, adorando al becerro, y ese jugar, que significa todo lo que conlleva esas relaciones y fiestas y orgías. ¿De dónde sacaron eso el pueblo de Israel? De Egipto. En Egipto se vivía eso. Era común que ellos hacían fiestas a sus dioses. ¿Quién era el dios principal? Ra, el sol. Y sus sacerdotisas estaban entregadas al faraón, quien era el hijo de Ra. Por lo tanto, faraón, para los egipcios, era un hijo del dios Ra. Y el dios Ra era el principal dios de entre todos los demás dioses, porque tenían un sinnúmero de dioses. El cocodrilo, un pájaro y no sé cuántas cosas más, el gato y todos los animales que pueden haber visto. Pero el dios Ra era el dios principal. Y ellos acostumbraban a hacer sacrificios a sus dioses. Entregaban sus hijos a los dioses. Derramaban sangre inocente a sus dioses. Cometían relaciones sexuales, orgías entre ellos. ¿Para qué? Para tener procreación sana, para que la tierra sea pura y le entregue grandes cosechas. Por lo tanto, los hijos
que les nacían de esas relaciones eran ofrecidos al dios Ra como ofrenda por la prosperidad de Egipto. El pueblo de Israel copió eso cuando vieron a Dios hacer lo que hizo Dios en Egipto. Todos pasaron por la nube, todos comieron, bebieron la misma comida, bebida espiritual, vieron la gloria, vieron el poder de Dios, pero todos murieron en el desierto. Por lo tanto, esto fue escrito para nosotros. Y dice, verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000 personas, murieron. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Le vino muerte repentina por haber murmurado en contra de Moisés. Murmurar en contra de Moisés era murmurar en contra de lo que Dios había designado. Murmuraron en contra y murieron por el destructor. No fue por serpiente, no fue por una plaga, murieron por un espíritu de muerte. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, no fue por casualidad, no fue porque pasó, sino le acontecieron, por ejemplo, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Qué importante leer el Antiguo Testamento. No que estamos bajo la gracia, no hay que leer el Antiguo Testamento. Lea el Antiguo Testamento, porque está escrito para amonestarnos a nosotros, para darnos ejemplo, para que abramos los ojos, porque el pasado se vuelve presente. Así que el que piensa, verso 12, estar firme, mire que no caiga. ¿Usted se cree espiritual? Tenga cuidado. ¿Usted se cree que es infalible? Tenga cuidado. Si usted está firme, manténgase firme. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia? Nos está diciendo que ellos también vivieron lo mismo que nosotros. Espíritu Santo, fueron bautizados por el mar, fueron limpiados, fueron hechos pueblo de Dios, cruzaron el Mar Rojo, bebieron de la roca que era Cristo, comieron la comida espiritual que era el maná del cielo, pero todos perecieron porque fornicaron, porque codiciaron lo malo, porque adoraron a otros dioses, y vimos que los que adoran a otros dioses adoran a los demonios. O sea, se inclinaron ante las fuerzas espirituales de maldad. Otra vez lo mismo. El hombre sin Dios se inclina a adorar a la serpiente. Por eso que cuando Adán y Eva oyen a la serpiente, que era astuta, cayeron en el engaño y el error. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo Adán y Eva, no? Dios nos dijo, no comamos de este fruto y no comamos. No me importa el motivo, no me importa la circunstancia. No, yo amo a Dios, camino con Dios, soy feliz con Dios, tengo el gozo de Dios, todo está en abundancia, tengo los peces, los animales, los frutos, tengo todo el huerto del Edén para disfrutar. Dios viene a la tarde, camina conmigo, conversamos, hablamos, no necesito comer del fruto que Dios me dijo, de ese fruto no comas. ¿Por qué? Porque vio que el fruto
era agradable a los ojos, era bueno para comer. ¿Y por qué no comerlo? Sabe Dios, dice la serpiente, que el día que ustedes coman, serán como Él. Presten atención a esa tentación. Serán como Dios. Aquí el pueblo, ¿por qué adoró a Ra, a un becerro de oro, que era parte de los dioses egipcios? ¿Por qué se cometió fornicación, orgías? ¿Por qué hicieron fiesta alrededor de estos dioses? Porque en Egipto había prosperidad, había abundancia, eran ricos, era un imperio. Entonces, yo como judío, que era esclavo, ahora que he sido libre, puedo también ser como Egipto, libre, próspero, y adorar a sus dioses que le escuchan y que le dan la abundancia. ¿Y por qué no ser un heredero de Ra, como el faraón? Tener poder, tener dominio, tener el control. Miren que volvemos otra vez a la misma tentación. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es yo soy? ¿Quién es Yahvé? ¿Dónde está? No lo veo. Yo qué sé si Dios te habla, Moisés. Pero ¿no viste el Mar Rojo cómo se abrió? ¿No viste las plagas que tuvieron en Egipto? ¿No viste que salió agua del desierto? ¿No viste los milagros que Yahvé o Jehová hizo con nosotros? No, pero estoy acá en el desierto. No tengo nada. Estoy en el desierto. Puras maravillas, puros milagros, pero acá yo sigo en el desierto. Por eso es que ellos cayeron en el engaño del mismo diablo para perderse en el desierto. Eso es lo que Pablo aquí está hablando. Le está diciendo a la iglesia, porque esto está escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La iglesia vive los fines de los siglos. Desde que comenzó la iglesia en gloria, allí en la Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, donde viene el Espíritu Santo y los milagros, maravillas, siguieron los apóstoles y la iglesia creció, 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 y ya vamos a entrar en ese tema. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre se inclina a la misma tentación. Yo conocí una persona muy cercana a mí, que no quiero decir que era mi hermano. Tengo dos hermanos, así que no voy a decir quién. Pero cuando éramos jóvenes, los dos íbamos a la iglesia, los dos adorábamos al Señor, los dos leíamos la Biblia, pero llegó un punto que yo a mi hermano lo comencé a ver raro. Porque cuando uno se mete en las tinieblas, las cosas comienzan a desfigurarse. Así como le crecieron y nacieron gigantes, que no era la creación de Dios, porque todo lo que el diablo toca lo contamina, lo desfigura, y el diablo quiso desfigurar la genética del hombre, porque Dios le dijo a la mujer, la simiente, tu simiente herirá en la cabeza a la serpiente, hablando de que Dios iba a traer a un hombre que iba a pisar la cabeza a la serpiente. Entonces el diablo comienza a trabajar en la genética del hombre para que no nazca ese personaje que iba a ser el Mesías, el ungido, el Cristo, que iba a pisar la cabeza. Entonces se mezcla lo espiritual, los demonios, la fuerza espiritual, los ángeles caídos con el hombre para corromper la genética. ¿Qué ocurre hoy con la genética del hombre? Los experimentos que están haciendo con la genética y quieren lograr crear
al hombre perfecto. Entonces, todo se repite. Todo se repite. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar claros en dónde estamos parados. Amén. Así que nosotros, si queremos estar firmes, tenemos que estar alertas, atentos. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, no estamos ajenos a ser devorados. Entonces, este es el mensaje para la iglesia de parte allí de Pablo a los Corintios. Entonces, en estos días, estamos viviendo un tiempo donde la maldad crece, donde la violencia crece, la corrupción crece en todo el mundo. Por lo tanto, estamos llamados como iglesia a estar preparados, alertas, dice, santos, puros, vigilantes, firmes, resistiendo para llegar hasta el fin. No practicar, no desear, no involucrarse en las prácticas del mundo, porque Israel codició lo malo, Israel quiso lo malo, anheló el corazón lo malo, deseó lo que Egipto tenía, siempre volvía su corazón a Egipto. Y si fueron escritas para nosotros, para amonestarnos, para no caer en el mismo error, prestemos atención. Porque ¿qué hay en el corazón humano? Es siempre la misma tentación. Serás como Dios. El mayor problema que tiene la iglesia de hoy, siempre lo tuvo, pero hoy es el mayor problema, es la idolatría. Dice, bueno, si nosotros no adoramos a otros dioses, creemos en Cristo, creemos en Dios, vamos a la iglesia, leemos la Biblia. Pero ¿qué de tu orgullo? ¿Qué de tu vida? ¿Qué de tus anhelos, de tus deseos? Hoy, ¿a quién honro más? Porque la idolatría, recordemos que Pablo también lo dice, que aquellos que sacrifican, aquellos que le entregan honra a los ídolos, a los demonios se lo entregan. Esa es una imagen, la imagen es algo estúpido. El hombre hace una imagen de bronce, la crea el mismo hombre, la fabrica, la pinta y se postra delante de esa cosa que no ve, no oye, no habla, no es nada. Pero ¿qué hay detrás de un ídolo? Hay un demonio. Así como que hay detrás de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Qué hay detrás de buscar a Dios de corazón, a quien nadie lo ve, que nadie puede decir, ahí está Dios, pero que Dios se manifiesta con cosas tangibles? Donde uno puede entregar su corazón y sentir esa presencia de Dios, experimentar el poder de Dios en uno, cuando de todo corazón le busco, me entrego, reconozco mi error y me rindo a Él. Dios se manifiesta visiblemente en nuestras vidas. Entonces, el mayor problema que tiene la iglesia de hoy es la idolatría. Es correr, ir detrás, honrar, amar, desear el éxito personal.
Ese es el mayor problema que hoy tiene la iglesia. Antiguamente, la iglesia se desviaba a otros dioses. Podemos hablar de la idolatría antigua cuando los paganos cristianizaron el imperio, hicieron lo que Cristo es, el cristiano es la iglesia verdadera, pero tenían también sus otros dioses. Pero hoy no tenemos nosotros, por lo menos aquí en este siglo, como decir, yo no voy a adorar a otro Dios que no sea Cristo. Pero hay muchos cristianos que sí. Hay muchos cristianos que adoran a la Pachamama, a la Dios Tierra o a la diosa Tierra. Aman, defienden, tocan, abrazan la tierra, el árbol, porque les da energía. Y hacen sus meditaciones. Estoy hablando de cristianos, no de no cristianos. Cristianos que adoran a Dios el domingo en la iglesia, que leen la Biblia, que enseñan de la Biblia, que se congregan, que cantan, pero también adoran a la tierra. Ahora, usted le va a decir, usted está adorando a la tierra, que está adorando a un demonio, porque la tierra no es Dios, fue creada por Dios, es útil para nosotros, nos produce y Dios nos puso a nosotros a la tierra para señorear sobre la tierra, gobernar, sojuzgar, y por el pecado perdimos todo eso y nos volvimos nosotros aquellos que nos inclinamos ante la tierra, ante los animales. Hoy es más valioso un animal que el ser humano. ¿Sí o no? Usted puede ver a alguien en la calle pidiendo, y usted lo patea, indigente, pobre tipo. Usted ve a un perrito, le da de comer, le da agüita, lo lleva a su casa. A un hombre no. Ser humano pasó a ser de cuarta, quinta categoría. ¿Por qué? Porque se ha metido en el mundo y se ha metido en la iglesia ese espíritu de engaño. Yo no estoy en contra de los animales, yo tengo un perrito, una perrita que me tiene hasta acá, pero está ahí, me tiene hasta acá ya, pero bueno, ya me venció. Ya dije, bueno, hasta que no se muera, no se va a librar de mí. Pero no la adoro, no adoro los gatos, no adoro a mis plantas, tenemos muchas plantas en casa, muchas flores lindas, lo disfrutamos, vemos cómo crece, cómo florecen, ahora empiezan a brotar, pero no la adoro, no la abrazo. A veces le hablo, ¿no? A veces le hablo. Pero bueno, pues estamos aburridos, no sabemos con quién hablar a veces, pero bueno. Pero no le pido, gente que le pide, gente que abraza, que va al bosque, que va ahí, meditación. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Entonces el mayor problema es la idolatría, porque el hecho de querer buscar mi éxito, estoy dispuesto a cualquier cosa. Estoy cualquier cosa con tal de llegar a lo que yo me propuse. Sea pastor, o sea oveja, sea líder, sea músico, sea cantor, lo que sea dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, tengamos cuidado por el afán de querer ser rico, de querer ser como Egipto. Entonces, ¿qué hago? Oprimo al pueblo, presiono al pueblo, predico solamente de lo que a mí me interesa y lo que yo quiero para manipular a la gente. Tengamos cuidado porque es lo que está viviendo hoy la iglesia, la idolatría. ¿Qué es más importante para usted? ¿Un superhéroe? ¿Las películas? ¿Netflix? ¿Su perro? ¿Su jardín? ¿Su casa? ¿Su profesión? ¿Su posición? Hoy todos buscamos
ser exitosos. El pastor exitoso, que tiene el templo más grande, la mayor cantidad de personas, los grandes músicos, el grande poder, la grande unción. Todos buscamos el conquistar, el agrandarnos, el ensancharnos. Todo es éxito puro. Y si usted no logra ese éxito que quiere, se frustra, se deprime. Y es allí donde el diablo sabe que tiene esa debilidad como Adán y Eva. Sabe Dios que si tú haces esto vas a lograr el éxito. Sabe Dios que si logras aquí, porque está escrito que Él te dará en sobreabundancia, serás prosperado, tendrás riqueza, y escuché a un pastor decir, tendrás la billetera de Abraham. ¡Wow! Ya existía la billetera en esa época. Aludiendo que si yo tengo la fe de Abraham, sería rico, porque Abraham era rico y riquísimo en ganado, en tierras. Y así lo fue Isaac también, y lo fue Jacob, aunque Jacob tuvo que pasar por varios años de sufrimiento. Pero nos hacen creer que puedo lograr ese éxito. Y si no lo tengo, es porque no estás haciendo la voluntad de Dios. La idolatría, me pongo yo en lugar de Dios. Yo voy a orar por ti. Yo voy a imponerte manos. Yo voy a ir a predicar. Y me acuerdo de un colaborador en la iglesia que a veces en las reuniones se manifestaba gente con demonios, poseída por demonios. Y ahí estaban algunos colaboradores tratando de liberar a la mujer. Y este hombre venía, yo lo veía venir y caminaba así, sacando pecho. Y me decía, ¿qué pasa acá? No, que déjamela a mí. Así, era así, no estoy mintiendo. Era un buen hombre, yo lo amaba muchísimo, un hombre mayor, pero venía así sacando pecho. ¿Y saben lo que decía el demonio? ¿Saben lo que decía el demonio? Y el demonio no lo había visto. Yo estaba con él aquí y la endemoniada, una mujer, estaba allá y de espalda. El demonio decía, ahí viene este viejo que se cree que me va a echar fuera. Y él llegaba así, todo sacando pecho, creyendo que él tenía el poder. Y el demonio, miren cómo es, comenzó a los gritos. Entonces, ¿qué hace? Él se agranda más como pan adentro de la taza de té, ¿no? Se infló más todavía, porque creía que por su poder el demonio gritaba y él ahí, hasta que el demonio se calla, lo mira y se empieza a reír, una risa de burla. El demonio sabe quién tiene autoridad sobre él y quién no. Y Cristo nos ha delegado su poder para echar fuera a los demonios. Pero cuando yo me creo que yo tengo el poder, corro el peligro de irme desviando, apostatando de la fe. Me estoy alejando del enfoque que es Cristo, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y el otro mayor desafío que tiene la iglesia de hoy es la santidad, el apartarse para Dios, salir de en medio de toda la vorágine del mundo y purificarse. ¿Por qué el mayor desafío? Porque hoy tenemos el pecado a la orden, a la carta, delante de nuestros propios ojos si no nos damos cuenta. Haz esto, haz esto, haz esto. Si no es pecado, esto no es pecado, esto no es pecado, esto no es pecado, no es pecado, no es pecado. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. ¿Qué hace el diablo? No vayas a la iglesia hoy, descansa, trabajaste toda la semana. Sí, es verdad, me voy a quedar descansando en casa.
Vete unas películas, vete una serie, y todas las series y todas las películas, en un 99% de hoy en día, tienen un mensaje satánico. Todos. Usted véala, si la analiza, hasta la película de los superhéroes que antes era para niños, hoy uno se asusta al verla. Porque ¿cómo le están dando esto a los niños? Donde invocan demonios, donde invocan espíritus malignos, pero es un superhéroe. Donde muestran lo oscuro del corazón de ese superhéroe, que los niños antes se ponían la capa, el disfraz, salían, pero ahora muestran lo oscuro, lo oculto del superhéroe, donde el poder se lo dan ciertas entidades sobrenaturales o extraterrestres, como lo llaman ahora, y tienen ese poder. Y usted la ve, wow, qué película, qué lindo, la acción, el movimiento. Le están dando un mensaje donde usted quiere sentir el poder, donde usted quiere sentirse un héroe, donde usted quiere solucionar todos sus problemas, donde usted quiere volcar toda su ansiedad, todo su pánico, toda la inseguridad, todos sus dramas frente a algo que es oscuro. Y le están mostrando que lo bueno no es tan bueno. El superhéroe no es tan superhéroe. Por lo tanto, bueno, pero si él hace lo malo, si él tiene algo oscuro, entonces yo no me voy a sentir culpable si hago lo malo. ¿Me entienden con el mensaje? Entonces ahí es donde yo llamo bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Qué es malo y qué es bueno? Porque desde el hombre que cuando pecó, desde que pecó el hombre, perdió la sensibilidad en discernir lo que es bueno y malo, porque solamente Dios sabe lo que es bueno y malo. Porque Dios ve el reino espiritual que nosotros no vemos, a menos que Dios nos abra los ojos espirituales y podamos verlo. Hoy llamamos ciertas cosas como algo natural, lo naturalizamos, pero en realidad detrás de eso hay fuerzas espirituales de maldad. Y Pablo decía, no quiero que ustedes sean parte de los demonios. No pueden tomar la copa que representa la sangre de Cristo y tomar la copa que representa la idolatría. No pueden comer de la mesa del Señor el pan, el sacrificio de Cristo, su cuerpo, y comer también lo sacrificado a los ídolos, diciendo no puedo entregar mi vida a Cristo y entregar mi vida a los demonios. Eso no existe, no puede ser, porque al hacerlo, el demonio tomará mi vida y gobernará. Hay tanto por hablar, pero voy a seguir avanzando. Y para los que siguen firmes en el Señor, los que quieren ser firmes, los que quieren, no, yo me voy a mantener puro, me voy a santificar, me voy a purificar, no quiero caer en el error, no quiero caer en el engaño, no quiero dejarme llevar por lo que hoy el mundo me ofrece. No quiero dejar que la iglesia meta al mundo a hacer una discoteca de la iglesia para atraer gente, hacer un almuerzo para que la gente venga. La gente tiene que venir porque el Señor los trae. Y el Señor añadía a la iglesia a aquellos que eran salvos. No hacían ninguna fiesta, no hacían ningún taller. Lo estamos dando con todo, ¿eh? No hacía nada. No hacía ningún seminario, no hacían nada. Venga a celebrar Navidad, venga a la fiesta. Nada. Solamente la presencia del Señor. Se vivía, se palpaba que en ellos había algo diferente. El temor de Dios, la santidad, el amor a Dios, la comunión los unos con los otros. Entonces Dios añadía la gente, venían la gente
y se entregaban al Señor, se convertían de sus malos caminos. Los magos se arrepentían y quemaban los libros de magia, los brujos, los hechiceros renunciaban a la hechicería, se convertían al Señor. Y hoy la iglesia va a los brujos, va al hechicero, el que me cura el empacho, el que me pone la cintita roja, al que voy, tengo que colgar esto para que me vaya bien, que tengo que tener el elefantito para que me traiga prosperidad, esto para que me cuide. Yo voy a la iglesia, practico la magia inocentemente, porque no lo veo como magia, pero hay detrás de eso fuerzas espirituales de maldad que dominan y gobiernan. Después, pastor, ore por mí. Me pasó esto a mis hijos, en mi trabajo. Quiero que ore, Pero, ¿usted cómo está con el Señor? ¿Cómo está con su marido? ¿Cómo está con su esposa? ¿Cómo está con sus hijos? ¿Cómo está en el trabajo? ¿Cómo está su relación con Dios? Entonces usted dice, ¿por qué la gente no viene a la iglesia? Porque son todos un hipócrita en la iglesia, ¿o no? ¿O nunca escuchó esa frase? Tanto el Señor, pero yo conozco siete. Yo lo viví, porque yo no vivo del pastorado. Yo he trabajado en la empresa, he estado con jefe, he sido jefe, he tenido gente a mi cargo, he estado haciendo muchas cosas. Y entre ellas, cristianos que eran empleados, que venían a hablar conmigo sin saber que yo era cristiano. Y después me entero que eran cristianos. Y dice, ¿usted cómo hace esto siendo cristiano? ¿O no dice la Biblia tal y tal cosa? Ah, no, que aquí... ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la iglesia no brilla en medio de la oscuridad? Entonces, para los que siguen firmes, que no quieren contaminarse, tienen un desafío también. Miren cómo ocurre lo mismo. Usted se duele, usted llora por lo que pasa en la iglesia, por lo que le pasa a un hermano, lo que ve en las cosas atroces, que yo no voy a nombrarlas, que he visto en las iglesias, y muchos amigos míos pastores. El mayor peligro que uno enfrenta cuando se quiere santificar, prepararse, estar allí apartado del Señor, es sentirse solo. Que se cree que usted está solo, que es el único que se santifica, porque el diablo no se va a cruzar de brazos, ay, no, este es santo, no, y con él no me meto. No, mira cómo ora, cómo lee la Biblia. Es una pérdida de tiempo para mí. No. Jesús mismo dijo, si aquellos días no fueran acortados, ¿cuántos se dan cuenta que los días están acortados? Si aquellos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. ¡Wow! El que está firme, mire que no caiga, no se crea, porque cuando ya se creyó, presa fácil del león. Entonces, ¿qué hace el diablo? Si usted no cae en el engaño, si usted no cae en la falsa enseñanza, si no cae en la falsa doctrina, el espíritu de error, el espíritu de engaño, la doctrina de demonios, lo hace sentir solo. Mira, es cualquier cosa en la iglesia. Mira, este pastor lo hizo. Mira lo que hace este hermano. Mira lo que es esta iglesia. Entonces usted comienza a sentirse solo, creerse que está solo, y es presa fácil para que el diablo lo consuma en esa soledad. Ya no se va a congregar, porque son todos unos falsos, hipócritas. Ya no va a escuchar a ningún pastor, porque son todos unos mentirosos, manipuladores. Ya no va a querer. Y tarde o temprano es presa. Ejemplo, el profeta Elías. Israel estaba en la pura idolatría. Una mujer llamada Jezabel, bruja,
manipulaba a todos los profetas de Baal, sacrificaban a sus hijos, adoraban, entregaban toda la tierra de Israel entregada a Baal, un dios amorreo. Elías, el único, entre comillas, profeta que enfrentaba al rey, que hizo que hubo 3 años y medio de sequía, que no llovía. O sea, Elías, Dios lo usaba, profeta de Dios, usado por Dios, hablaba, oraba, se enfrentó a Acab, que era el rey, el esposo de Jezabel, pero Jezabel lo llevaba de las narices a Acab. No sé si alguna vez vio que las mujeres cuando llevan al marido, acá para allá, hace esto, hace el otro. Si la mujer no quiere la iglesia, la mujer no quiere esto, no quiere, el marido, no, sí. Bueno, Jezabel lo llevaba al rey Acab, que el rey tenía que llevar al pueblo hacia Dios, lo llevaba todo a adorar a este Baal. Llegó un punto que Dios lo usó tanto al profeta Elías que mató a 400 profetas de Baal. Dios descendió con gloria y había 450 profetas de una diosa. O sea, en total 850 profetas. Y llegó un momento que Jezabel dijo, así como hiciste tú con los profetas, yo voy a hacer contigo. Una mujer, una. Y él se enfrentó a 850 hombres que eran profetas. Y tuvo tanto pavor, tanto miedo que huyó. Se escondió. Y Dios le dice, ¿qué haces acá, Elías? No, es que estoy solo, soy el único que no ha doblado sus rodillas delante de Baal y me buscan para matarme. Es un peligro creerse el único o la única Coca-Cola del desierto. Porque eso también es orgullo. Porque como que Dios fallaste. Hay que tener cuidado. 3 problemas que enfrenta hoy la iglesia, en su mayoría. Hay muchos otros. El mayor problema es la idolatría, el buscar y correr detrás de mi éxito. Como cristiano yo tengo que buscar al Señor. Amén. Que Él haga conmigo como Él quiere. Yo estoy entregado. Si esta vida, más que pueda vivir, como mucho, 120 años. Y ya es una carga vivir 120 años. Todos moriremos. Sabemos que nuestra vida es eterna, o en el cielo, o en el infierno, en el lago de azufre y fuego. Por lo tanto, yo tengo que rendir mi vocación, mi profesión, mi dinero, mi vida al Señor, porque todo es de Él. Amén. Y Él me ha redimido, me ha perdonado, me ha anotado, me ha reconciliado, soy parte de Él, soy su hijo, puedo hablar con Él, puedo pedir, puedo ser bendecido, prosperado, enriquecido o no, pero todo es de Él. El otro es el desafío de santificarme, purificarme. Esto no lo voy a ver, esto no lo voy a escuchar, en esto yo no voy a participar. No voy a permitir que esto me contamine, porque todos lo hacen. No, aunque me dejen, aunque se burlen, aunque me critiquen, aunque me calumnien, aunque me pongan preso, aunque me tengan que torturar, o aunque me tengan que matar, aunque pierda todo, uno tiene que permanecer en la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque es fácil hoy ser presa del engaño, de la confusión, de la manipulación y hacer que el pecado entre a mi vida y a mi hogar con tal de no ser rechazado, de no ser excluido, de no sufrir persecución. Porque si sufrimos persecución, tarde o temprano, aunque nos maten, vamos al reino de Dios. Y el Señor te dice, muy bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de mi Señor, eternamente para Él. Y al contrario, haber caído en el pecado, haber cometido el error, entrar en ese clima con tal de tener fama, de no perder mi estatus, mi imagen,
y me muero y Dios me diga, yo no te conozco. ¿Quién eres? Yo soy Alberto, hice el seminario, participo, he orado, anoche hablamos. Yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad, porque he desviado mi atención de Dios, he apostatado de la fe. Esto nos lleva a ser influenciados por los espíritus de engaño que nos desvían de la verdad o ser influenciados por el Espíritu Santo que nos va a guiar siempre a la verdad. Segunda Corintios, yo no está para leerlo, pero se lo leo rápidamente para darle un poquito más. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, hay ministros que parecen de Dios, pero no son de Dios. La diferencia es qué es lo que hablan, qué es lo que hacen, qué es lo que entregan, qué es lo que manifiestan. Deuteronomio 18, 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguno según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa, ¿no? Expulsa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen, mas a ti no te he permitido esto, dice el Señor. O sea, son consejos, instrucciones claras, precisas del Señor. No te involucres con los demonios. No, es que voy a ver qué me dice las cartas, total, es un ratito, ya que Dios no me responde. No hagas pactos con ellos. Tratemos de hablar siempre de bendición. No seamos agoreros. No consultemos a la magia, a las estrellas. Hay cristianos que consultan al horóscopo. Jeremías 2, 20 al 24. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Yo te liberé, dice el Señor. Mas tú dijiste, no te serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, pueblo escogido. Te planté en la tierra, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Cómo pues, iglesia, te transformaste en un pueblo extraño para mí? No te conozco, iglesia. Es lo que Dios dice. No te conozco, eras escogida, eras vid verdadera, mi simiente verdadera, la palabra de Dios te dio a nacer. Hemos nacido de nuevo por la palabra y por el Espíritu. ¿De dónde sacaste ahora sarmiento de vid extraña? Tus frutos no son los frutos de mi palabra, de mi semilla. Aunque te laves y amontones jabones sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca estuve detrás o nunca anduve tras los Baales, si yo no adoro a nadie, si yo no soy idólatra, si yo voy a la iglesia, si yo participo, si yo soy colaborador, estoy en el coro, canto. Es más, el pastor me puso
como encargado de una casa y lidero ahí un grupo de gente. Tenemos reunión de oración, estudio bíblico. Yo no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales, nunca anduve tras de los dioses del mundo. Es lo que aquí está diciendo. Mira, dice Dios, tu proceder en el valle, no a las alturas, en el valle, donde está todo igual. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todo lo que te buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de tu celo te hallarán. Lo que Dios está diciendo es, eres como una dromedaria, un animal en su celo, que lo único que busca es ir donde está su camello. Eres una asna montés que huele en su celo al macho y busca y no obedece a su amo. Yo recuerdo, con mi esposa fuimos una vez a andar a caballo en los cerros allá en Argentina. Y bueno, sí, acá está, me subo yo, caballo negro, precioso, y uno más chiquitito, se subió mi esposa. Apenas me subo, el caballo empieza a funcionar, empieza a andar. Dije, bueno, ya conoce el camino, ya tantas veces que sube la gente. Pero no, yo veía que se introducía en los bosques y yo empecé a querer retenerla y se levantaba y era firme su camino y no había cómo hacerla volver. Y comenzó a oscurecer y se aproximaba una tormenta en medio del bosque, en medio ahí de todo, las montañas, y caminaba, y iba, y yo la tiraba para acá para que doble, y caminaba toda torcida, pero hacia adelante. No había, como decía aquí, no había cómo enderezar su camino. Y yo empecé a orar en lengua, le imponía manos, saqué, no sé, un aceite que tenía acá, la empecé a ir, ya no sabía qué hacer. Y yo le hablaba a mi esposa y el otro atrás la seguía. Y mami dice, ¿qué hacemos? No sé, porque iba rápido. Y encima comenzó a dirigirse a un barranco y se escuchaba todos esos ríos, esas correntadas de agua abajo, que no sé, digo, a no sé qué altura tendrá el barranco, pero yo me tiro. Si te querés suicidar, suicidate. Yo me tiro. Y apenas estaba llegando allí, que se frena un poco, me tiro, Pamela se baja también y se detiene ahí. Y al rato escucho galopar al caballo que venía el dueño, enloquecido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. No, es que es una yegua y a esta hora le da de amamantar a su cría. Y del otro lado del arroyo estaba la casa. Entonces yo sé, entiendo aquí cuando el profeta habla, o sea, Dios está hablando, cuando un animal, por más que usted lo quiera domar, enderezar, guiar, y no. Y así Dios compara a su pueblo. Te he querido reunir, te he querido juntar, te he querido que despiertes, he querido que te santifiques, he querido que me veas, que me creas, que me ames, que guardes mi palabra, que te desarrolles, que des frutos, que te santifiques, que me conozcas, que te apartes del mal, pero no quisiste, dromedaria ligera, que desvía su camino. Este era el camino, pero te fuiste para otro lado. Ezequiel capítulo 14, verso 1 al 3. Yo los nombro nomás. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, o sea, líderes de Israel, van al profeta y se sentaron delante de mí y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Líderes de Israel que debían guiar al pueblo hacia Dios,
pusieron en su corazón a sus ídolos. Y dice que hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, dando a entender que ellos no se van a mover de esa posición. Entonces Dios dice, ¿acaso yo les tengo que responder? ¿Y me vienen a pedir oración? ¿Y me vienen a pedir consejo a mí cuando en su corazón el único que está es el ídolo? Así está hoy la iglesia de este siglo. Adorando ídolos, adorando a músicos, adorando a pastores, adorando a hombres que hoy están y mañana no están, adorando la riqueza, adorando la fama, adorando el éxito, poniendo en su corazón a su ídolo y han puesto su tropiezo delante de ellos, porque no oyen la palabra de Dios. Y yo he estado con varios de aquellos que se han desviado, que han consultado, pero no quieren. Te preguntan y te consultan solamente para saber qué es lo que tú dices, pero no para aprender, no para corregir su vida, no para liberarse de los ídolos, sino que ellos han puesto delante de ellos su tropiezo. Por esa razón es que caen en el desierto. Es por esa razón que no llegan a la tierra prometida, porque han puesto sus ídolos en el corazón. Y nosotros fuimos llamados a ser santos, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, ministrar al Dios Altísimo. Conocemos a Dios, tenemos que ser alumbrados por Él, no buscar mi propio deseo. Dios es aquel que nos guía para el bien de nosotros, porque lamentablemente el hecho de ser engañados por espíritus y por doctrinas de demonios nos va a llevar a la perdición sin enterarnos. Es allí donde yo puedo entender cómo cuando Jesús venga y aparezca y llame a sus corderos, sus ovejas, y aparte a unos a la derecha y otros a la izquierda, y le diga, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos comido contigo, Señor. Yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Es doloroso que dentro de las 10 vírgenes, 5 se queden afuera. Pero Señor, somos nosotras, tu pueblo, tu iglesia. La puerta se cerró y ya no se puede abrir. Ya estoy sentado en la mesa, comiendo en las bodas del Cordero. ¿Dónde estabas tú? Vírgenes insensatas. O sea, el tema de hoy es que la iglesia tiene que despertar a esta realidad de hoy. La iglesia está para brillar, la iglesia está para alumbrar, la iglesia está para anunciar buenas noticias al pueblo. Eres pecador, te desviaste de Dios, estamos lejos de Dios, pero todos estamos en la misma condición. Pero gracias a Dios por Jesucristo, quien Él pagó el precio, el juicio de Dios fue sobre Él para que no sea sobre mí. Por lo tanto, yo creo a lo que Él hizo, me doy la vuelta y camino por el camino correcto, que es Jesucristo. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No todos los caminos llevan a Roma. No todos los caminos llevan al Señor. Es Jesucristo. Y por medio de Él yo entro en la presencia de Dios. Entro en el pacto con Dios. Él me limpia, me lava, me llena de su espíritu, me sella con su espíritu y soy parte de su familia. Pero en medio de ese caminar, no tengo que mirar atrás. Acuérdense de la esposa de Lot, que por mirar atrás, cómo se quemaba la ciudad, ella en su corazón tenía sus ídolos y se volvió una estatua de sal. Escapa por tu vida y no mires el pasado.
No mires el mundo, no mires lo que te ofrece el mundo. No digo que seamos un ermitaño, que nos alejemos de todo, que no hablemos. No, no, no. En nuestro corazón tenemos que disponernos a no contaminarnos, porque detrás de todo está el diablo. Y lo que único que quiere hacernos es robarnos, matarnos y destruirnos. Yo he visto muchos que han sido destruidos porque no se han mantenido en el camino. Se han desviado por lo que había en su corazón. Por lo tanto, si yo en mi corazón tengo idolatría, orgullo, busco mi propio éxito, mi voluntad, por más que sea pastor, predicador, maestro, apóstol, pongámosle el título que queramos, pero si en mi corazón yo levanté a mis ídolos y tengo delante mío ese único propósito, voy a ser devorado por el espíritu de engaño, por doctrinas de demonios que me van a desviar de la fe y apostatar de la fe. Porque apostatar de la fe no es que ya no creo en Cristo y ahora creo en otra cosa. No, no. Cristo va a ser parte de tu fe con un sinnúmero de otros dioses. Esa es la apostasía. Entonces, como consejo, Efesios 6, y aquí ya terminamos. Algunos dicen gloria a Dios. Miren el consejo de Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcan en el Señor, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, no contra una, contra todas las acechanzas del diablo necesitamos vestirnos de la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No es en lo natural, no es contra el presidente, no es contra el diputado, ni senadores, ni con las fundaciones. No es contra esa gente. Nuestra lucha no es contra los militares, no es contra el vecino, contra el familiar. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes resistiendo en el día malo. Y habiendo acabado todo, manténganse firmes. Estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, Jesucristo, vestido con la coraza de justicia, Jesucristo, calzado con los pies con el apresto del Evangelio de la paz, Jesucristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación, que es Cristo, y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que es Cristo también, porque es la palabra viviente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y estar vigilante en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ay, no, yo no voy a orar por él. No, yo no voy a orar por él. Con toda oración, súplica, perseverancia en el Espíritu. Estar firme. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No tengo que pelear con el diablo, no tengo que guerrear, no tengo que reprender, no tengo que entrar en batalla contra él, si ya está derrotado. Cuando Cristo dijo consumado es en la cruz, le pisó la cabeza, tomó las llaves de la muerte y del Hades
Dice que lo clavó en la cruz, todo el acta en contra nuestro, y nos dio la libertad. Fuimos libres, libres, completamente libres. Si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres, libres, completos, libres. El diablo ya no puede, pero si yo le presto oído, si le presto mis ojos, si en mi corazón todavía he guardado algún Baal, a un dios Moloch, a una diosa Astaret, Acera, a uno de los dioses del mundo, si yo todavía guardo y no rompí con todos esos altares, como Dios mandaba al pueblo de Israel, si he guardado, he dejado alguno que otro altar en mi corazón, estamos dando una chance al diablo para tomar lugar en ese punto. Por eso es que aquí nos habla de fortalecer al Señor y revestirnos con las armaduras de Dios, que es revestirnos de Cristo, ser como Él. ¿Y qué dijo Cristo? Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con ustedes, ya estaba llegando el fin de sus días, sabiendo que iba a ser crucificado, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. ¡Wow! Tremendo, maravilloso. Yo voy a ser crucificado, se va a manifestar el diablo, es el tiempo de él, pero él no tiene nada en mí. Él estaba sin pecado. Y eso que fue tentado, y muchas veces, igual que nosotros, pero él no cayó en pecado. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19 al 21, eso para que después, cuando ven el video, vayan tomando nota. Sabemos, dice Juan, sabemos que somos de Dios. ¿Sabemos que somos de Dios o no? Y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros sabemos que somos de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Esa palabra me gusta. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. El consejo que siempre Dios ha dado. Guárdense de los ídolos. No siga tu propio sueño. No caigas en ese engaño. No sigas el dinero. No sigas la fama. No sigas el éxito. No sigas nada de este mundo. Porque poniendo nuestro corazón en eso, vamos a ser destruidos. Dios nos da el éxito, Dios nos da la fama, Dios nos da lo que necesitamos. Jesús dijo, no se hagan problema por nada, porque están tan preocupados. Vuestro Padre sabe lo que necesitan. Ustedes vayan y busquen el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Que no pongamos el corazón en la tierra, en Egipto, en el dios Ra, en los dioses de este mundo. Por eso que aquí dice, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido, Jesucristo vino y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Iglesia, si la iglesia no tiene entendimiento de quién es el verdadero Dios, estamos en problema. No, que tienes que diezmar, que tienes que venir los domingos, que son los sábados, que te tienes que circuncidar, que tienes que guardar la fiesta, que tienes que ir tal cosa, que tienes que hacerlo tal otra. ¿Quién es el verdadero Dios de nuestras vidas? Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay más. No nos dejemos engañar. Que si te cortas el pelo, si no te cortas el pelo, si vienen pantalones, si vienen no en pantalones, no nos dejemos engañar. Usted es libre, pero no para pecar.
Porque por más que yo me vista como una santa, en mi corazón hay pecado, ¿de qué sirve la vestidura? Y yo voy a condenar al que vino vestido así, si Dios ve el corazón, no ve lo externo, la apariencia. Por lo tanto, analicemos el corazón. Nosotros sabemos que el anticristo se va a manifestar. ¿Y por qué es anticristo? Que es lo contrario a Cristo. Porque él va a fomentar lo que hoy vemos que se está desarrollando. Lo malvado, lo perverso, lo sanguinario. ¿Y a quiénes van a perseguir? ¿En contra de quién va a ir? De todo lo que es Dios o es objeto de culto a Dios. No va a perseguir a los que ya tiene adorándole a los pies. Dice 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 12, para que luego lo lean en su casa. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de Cristo. Y se manifieste el hombre de pecado. Miren, el hombre de pecado, o sea, consuma el pecado. No es que va a pecar, es el pecado encarnado. Así como la palabra de Dios se encarnó en Cristo, aquí el pecado se encarna en un hombre. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, Elohim, el Dios verdadero, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Hoy nos desgastamos en dinero, en esfuerzo por tener un templo. Tenemos que dar para el templo, tenemos que ofrendar para el templo, tenemos que dar y dar y dar y dar y dar para tener el templo. Vino un terremoto y se cayó todo el terreno, todo el templo abajo, lo prendieron fuego, se inundó. ¿Y toda esa plata dónde está? ¿Para qué quiero el templo? Para que el anticristo se siente como Dios, el orgullo. Entiéndanme bien, no estoy en contra de tener un lugar de reunión. Dios quiera que podamos llegar a tener un lugar de reunión. Pero de allí tener como objetivo principal de tener dinero para el templo cuando tengo gente necesitada, gente que no tiene que vestirse, no tiene un techo, no tiene para comer, o que está enfermo, yo haciendo el templo. No, el dinero, si levantamos una ofrenda, si vamos a dar para el Señor lo que yo disponga en mi corazón, como Pablo decía, era para ayudar al que está necesitado, de tal manera que no había ningún necesitado en la iglesia. Esa es la iglesia de gloria. El inicio en Pentecostés, el poder de Dios, el amor de la iglesia, el respeto, el cariño, la honra entre el uno al otro. Y hoy, haciéndose pasar por Dios, el anticristo sentado en el templo. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía todo esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Hay algo que lo está deteniendo al anticristo, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción ya desde esa época el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, que es el Espíritu Santo, que es la iglesia verdadera, el remanente fiel, hasta que él a su vez se ha quitado, como fue Enoc, como fue Lot, como pasó con Noé. Una vez que ellos están protegidos y guardados, entonces allí entonces se manifestará aquel inicuo
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento, o sea, su manifestación es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es el final. Amén. Y estamos yendo a pasos agigantados. O sea, el Señor, el arrebatamiento, el Espíritu Santo pronto va a ser quitado con la iglesia para dar lugar a la manifestación del espíritu de engaño en persona, el hombre de pecado, el inicuo, aquel que se hará pasar por Dios, aquel que Israel va a adorar como su Mesías, que el mundo entero se pondrá su marca, porque lo adorará, se entregará, las naciones, los gobiernos, todos le entregarán su poder a este hombre y a su falso profeta que anunciará que este es Dios. Es como la encarnación de todo lo malo, el engañoso, perverso que se vive hoy, se encarnan en dos personas. Por eso que el Apocalipsis habla de una bestia tremenda, horrenda, que aplasta, que humilla, que come, que devora, que destroza. Es alguien que va a avanzar con toda libertad a través del poder que le dará el dragón, que es la serpiente antigua, que es Satanás, que es el diablo. Por lo tanto, hoy está operando el espíritu, pero no está encarnado. Y la iglesia tiene que perseverar. Póngase de pie, porque las sillitas esas pues, son muy cómodas, pero póngase de pie, pues ya terminamos con esto y vamos a orar. Nosotros como iglesia tenemos que estar alertas, atentos, orando en todo tiempo, perseverando, santificándonos, purificándonos, teniendo temor de Dios, cuidado con lo que hablo, cuidado con lo que pienso, cuidado con lo que veo, discernimiento del Espíritu. Dice que Dios nos da entendimiento de la verdad. No puedo como iglesia ser engañado. Pero si yo dejo que mis ídolos tengan la prioridad, pongo delante mío mi propio afán. Lo que yo más amo es a lo que yo voy a honrar y voy a adorar, por más que me digan lo contrario. No, si yo amo al Señor, si yo sirvo al Señor, por sus frutos lo vamos a conocer. Amén. Cierren sus ojos. Le damos gracias al Señor por su palabra. Dejamos que el Señor nos ministre, nos hable. A cada uno de nosotros, dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya, nos enseñe, nos aconseje, nos muestre, nos alumbre, nos dé luz, nos abra los ojos, nos despierte, que entendamos. Señor, danos entendimiento. Señor, estamos viviendo tiempos peligrosos, difíciles, malos, de engaños, de falsas doctrinas, ministros fraudulentos, ministros de las tinieblas que se visten como ministros de Dios.
revelaciones, sueños que parecieran que vienen de Dios, pero es del ángel de las tinieblas que se viste como ángel de luz para engañarnos porque ve que en nuestro corazón amamos el éxito y nos dejamos llevar por el engaño, por la mentira, por lo falso, creyendo que viene de ti. Padre, líbranos, líbranos, te pedimos, líbranos. Necesitamos de ti tu ayuda, porque no es fácil, Señor, pero confiamos en tu gracia, confiamos en tu amor, confiamos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, confiamos en tu poder que nos ha sido dado para poder resistir y estar firmes, pero no confiamos en nosotros mismos. Señor, tú conoces cuáles son nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Te pedimos que te hagas fuerte en ellas, que nos hagas fuerte para avanzar y poseer la tierra prometida. Que no caigamos en el desierto, que no nos desviemos del camino, que no escuchemos a espíritus engañadores ni a doctrinas de demonios, que el Espíritu Santo nos dé la convicción de la verdad, porque el Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Y Cristo es la verdad. Tú eres la verdad. Y estamos en el verdadero, en el Dios único, parados, cimentados en la roca. Aunque vengan vientos y tormentas y lluvias, no sufriremos daño, porque estamos escondidos en ti. Bendito por los siglos de los siglos. Te adoramos, te exaltamos, Padre bueno, y que tú, Señor, obres en nuestras vidas. Y si hay alguien, Señor, que está tal vez atado a tinieblas, oscuridad, o ha consultado en lo oscuro, en la magia, en la brujería, en el tarot, en la astrología, Padre, líbrale en el nombre de Jesús. Que la verdad de tu palabra, la verdad de Jesucristo, la luz de tu palabra, alumbre y la haga libre para la gloria de tu nombre, para que te sirva, para que camine en el camino de la verdad que es Jesucristo. Padre, gracias por todo lo que hemos hablado hoy. Aquellas cosas que tal vez faltaron, Señor, tú nos guiarás para conocerlas, entenderlas, atesorarlas en nuestro corazón, estar alertas, estar vigilantes y estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Bendito eres tú, Señor. Nadie es más que tú. Solo tú eres Dios, solo tú eres nuestro Señor, solo tú eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el que está sentado en el trono, que nada ni nadie se mueve si no es por tu voluntad. Te damos gloria, honra y alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.